decía que en el caso de dirección de empresas, esa es una carrera de gerencia. Ahí se requiere tener, lo que yo le digo a los estudiantes, pasión por el mando. Se requiere liderazgo ahí. Uno tiene que gustarle ser el líder. Uno tiene que gustarle dirigir empresas, tomar decisiones que afectan a mucha gente, para bien o para mal, dependiendo de tu gestión. Y dirigido, claro, a la administración de empresas privadas. El campo privado es nuestro principal empleador, en el caso de los egresados de dirección de empresas. La otra carrera es contaduría pública, básicamente productora o generadora de contadores públicos y de auditores. También principalmente dirigida al sector privado, pero igualmente se pueden desenvolver en el sector público. Ahí se requiere tal vez menos orientación de liderazgo, porque como le digo, la carrera de dirección de empresas es clásica para formar gerentes, es decir, gente que manda en las empresas, o que dirige empresas. Contaduría pública es un poco más del campo de la información numérica, por así decir, ¿verdad? O del orden numérico en las empresas, no necesariamente gerencia. Eso es un poco tal vez la diferencia entre las dos carreras de dirección de administración de negocios. Bueno, ahí sí hay una diferencia bien clara. Administración pública es para formar básicamente líderes que trabajan en el sector público. El gobierno, ministerios, dependencias de orden público. Y mucha del contenido de la materia va orientada hacia la reglamentación en el sector público, la constitución del gobierno, cómo se manejan las jerarquías en el sector público. No es que no puedan trabajar en el sector privado, pero esa no es la orientación preliminar, es fundamental. En la parte que tiene que ver con administración de algo, déjenme ponerlo así, ahí se comparten, ¿verdad?, áreas en dirección de empresas y administración pública, es decir, es el mando de un grupo de gentes, uno en el sector privado y otro grupo de gentes básicamente en el sector público. Son profesionales preparados para dirigir organizaciones, una organización pública y una organización privada. No son exclusivos los campos, pero sí hay una diferencia importante. En el caso de administración aduanera, bueno, es mucho más concreto el asunto. Básicamente está dirigida al manejo del comercio exterior, ¿verdad?, y al manejo de la reglamentación, aduanas y todo ese tipo digamos, de normativa que tiene que ver con el comercio internacional. Economía, otra vez, ¿verdad? Ahí hay una posible formación, ahí no hay una diferenciación muy clara entre lo que es sector público y sector privado, como hablamos en las administraciones. El economista es una persona que básicamente es un experto en análisis, ¿verdad?, del desarrollo económico y la producción de riqueza, distribución de riqueza a nivel macro, pero también está preparado para manejar situaciones a nivel micro. Es un profesional que tiene esa combinación. No es un clásico administrador, es más un clásico experto en desarrollo económico, políticas monetarias, políticas fiscales. Entonces la orientación tiene que ver mucho con el macro proceso de las naciones. También son gente que está preparada para manejar situaciones de empresa, no tanto en liderazgo de grupos, pero sí en orientación económica de las empresas. Por eso se llama también microeconomía y macroeconomía, y hay un poco de los dos. Estadística es la escuela más pequeñita que hay en la facultad. Mientras usted encuentra graduaciones de 100 estudiantes en administración o en las administraciones, hay 2, 3, ¿verdad?, graduados en ese nivel de diferencia. Es un profesional también muy bien preparado para manejar situaciones de investigación de mercados, conoce muy bien todo lo que es el manejo de los censos, teoría estadística en general, ¿verdad?, marcos muestrales, poblaciones en calidad de universo, en fin. Es una persona que maneja muy bien los grandes números y cómo sacar conclusiones y derivaciones de tendencias, ¿no? Es un profesional que funciona igual en el sector público o en el sector privado. El sector privado tiende a ser menos contratador del estadístico que el sector público, pero hay por ahí unos cuantos estudios que dicen que los poquitos graduados en estadística siempre encuentran trabajo, porque son realmente pocos.
A pesar de que es interesante, el graduado de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, por lo menos, encuentra trabajo en el 98-99% de los casos. Son raros los casos en donde tiene dificultad para conseguir trabajo. Es un profesional muy demandado por el sector empresarial y público nacional, inclusive internacional, ¿verdad? Costa Rica, para bien o para mal, yo creo que para bien, un poco se ha convertido en un exportador de conocedores. Hay mucha gente nuestra trabajando en el área centroamericana o inclusive en los Estados Unidos y en el área de Sudamérica. Porque sentimos que es un profesional bien preparado y es muy bien aceptado. Ustedes han visto un poco tal vez ahí las estadísticas respecto a la posición que ocupa la Universidad de Costa Rica en el universo de universidades mundiales, ¿verdad? Es realmente impresionante, 200 y pico a nivel mundial es una excelente posición, y a nivel del continente americano o subcontinente latinoamericano más bien, la posición está entre las primeras 20 universidades. En el área centroamericana, el Caribe y México solamente hay una universidad que sale mejor calificada de la Universidad de Costa Rica, que es la UNAM de México. Porque la UNAM de México tiene, bueno, además de que es buena, tiene casi 100.000 estudiantes, enorme. Pero es la única que sale mejor posicionada que la Universidad de Costa Rica. Y eso ayuda ciertamente a que el egresado encuentre trabajo, ¿verdad? Porque es bien recibido. Interesante, porque yo diría que lo que usted ha dicho es cierto, pero más se acerca al campo de administración de negocios, donde como formamos gerentes, ojalá la gente quisiera salir aquí y tener un puesto de gerencia de inmediato. Muy rara vez ocurre eso. Y el estudiante nuestro, a pesar de que es un estudiante que probablemente en el más del 50% de los casos trabaja inclusive a tiempo completo, entonces ya lleva experiencia acumulada. No es tan fácil salir de una carrera de negocios a un puesto de gerencia. Hay un proceso de formación. Las mismas empresas prefieren probar, ¿verdad?, al estudiante en etapa antes de ponerlo a dirigir toda una organización. Hay algún riesgo ahí de desconocimiento de la empresa respecto a lo que el egresado puede dar. Pero un poco uno piensa que a largo plazo, y creo que se confirman la teoría y se confirma en la práctica, sí es un egresado que va a ocupar un puesto de gerencia, es un egresado que va a ocupar un puesto de administración a un cierto plazo. Va a depender mucho de la empresa donde esté trabajando, de la misma capacidad del estudiante, de su mismo interés en dirigir un grupo. Pero sí tiene que pasar por un proceso en donde va a ser subalterno de alguien, ¿verdad? Normalmente, excepto que tenga muchísima suerte, que encuentre un caso donde se requiere un gerente recién egresado para formarlo. En donde encontramos situaciones en donde el estudiante o el egresado rápidamente alcanza algunos puestos de mando, es en multinacionales, porque ellos tienen a la par de darle el mando de alguna unidad o alguna sección, tienen un programa de capacitación al gerente. Entonces usualmente puede combinar lo que ya sabe de la universidad con conocimientos específicos que requiere esa empresa. Entonces usualmente logra ascender rápidamente a dirigir o coordinar un grupo. Pero no debería uno esperar que saliendo con el título aquí ya gerente de algo. Pasa algún periodo. En general ahora ya no hay un bachillerato como el que había antes. En un tiempo salía uno como con conocimientos generales de ciencias económicas. Ahora hay el bachillerato que se obtiene después de 4 años de estudio, hasta el 4.º año. Ahí se obtiene un bachillerato, pero específicamente ahora usted puede ser bachiller o en economía o en administración de negocios, y ya son específicos, ya no hay así como un bachillerato común. Las licenciaturas igualmente ya están todas diferenciadas, y en los casos en que hay posgrados, digamos, hay un posgrado en maestría en administración de negocios, hay un posgrado también en economía, pero son muy diferentes. Ahí probablemente todavía hay más diferencia, ¿verdad? Porque son ya como especializaciones de posgrado en ciertas áreas. Entonces ahí sí hay una diferenciación clara. Normalmente
los estudiantes que van a posgrado, por ejemplo, si van a un posgrado en administración de negocios, puede ser un graduado de otra carrera, puede ser un economista, puede ser un estadístico, puede ser un biólogo, ¿verdad? Eventualmente. Pero requiere primero un examen de ubicación y pasa por un programa de nivelación que probablemente le toma un año o 7 meses, un poco varía de carrera a carrera, pero sí requiere una capacitación intensiva, ¿verdad? Para ponerlo a nivelar. Eso existe prácticamente en todas las maestrías de negocios en el mundo, ¿verdad? Se admiten profesionales en otras carreras en el tanto tengan un programa de nivelación que les permita entender un poco de qué se trata, ¿verdad? Claro que lleva ventaja el que ya es graduado de área, ¿verdad? El otro tiene que, o la otra tiene que pegar una carrerita más fuerte, ¿verdad? Hay programas digamos, de corta duración en donde el estudiante puede hacer un semestre o 2 semestres en universidades con las que hay un convenio particular, o puede ser la generación ya de posgrados, que usualmente ya estamos hablando de probablemente 2 años o más, hasta, bueno, 2 años en el caso de maestría. En el caso de doctorado puede ser hasta 4 años, por el estilo. Pero hay esa posibilidad, no solamente para estudiantes, también hay posibilidad de intercambio en profesores. Esos programas existen dentro de un convenio marco y es posible hacer eso. Usualmente es una experiencia excelente, ¿verdad? Cambiarse el ambiente y el estudiante aprende a convivir con otra cultura y otro idioma a veces, ¿verdad? Entonces eso es bien interesante. A veces no es tan fácil, ¿verdad? Es un programa costoso, es trasladarse, ¿verdad? Vivir en otro ambiente, en otro lado. Pero es usualmente una experiencia bien interesante. Es una buena pregunta que nos hemos hecho nosotros aquí hace rato. Si usted me dice cuál es el gran porcentaje, dónde se concentra la mayor cantidad de egresados nuestros, se concentra en la búsqueda de un empleo. Es decir, seguimos preparando gerentes, ¿verdad? Para manejar, como te digo, eventualmente empresas de terceros. Pero sí ha ido fomentando la idea de que el empresarialismo o el emprendedurismo sea una opción real para el estudiante. De hecho, se han introducido cursos que antes no existían precisamente para generar emprendedores. Y hacemos incluso una feria de emprendeduría que se ha hecho bastante popular a nivel nacional, en donde hay 100 emprendimientos o más, ¿verdad? De estudiantes dirigidos por profesores. Invitamos banqueros a la feria, invitamos empresarios ya, digamos, consolidados, invitamos a académicos de otras áreas, con la idea de ir fomentando, ¿verdad? Que el estudiante sepa que tiene la oportunidad o de emplearse en un buen empleo o en un buen trabajo, o de crear su propia organización. Y ahí todavía hay más, como le digo, más gente que sale a emplearse en un puesto de una organización ya existente, pero la idea de fomentar el emprendedurismo es una idea que está tomando mucha forma ya. Como le decía antes, el prestigio de la Universidad de Costa Rica incluso trasciende las fronteras, ¿verdad? Se ha convertido en una universidad realmente de prestigio a nivel internacional, y eso ayuda mucho a conseguir empleo, sin duda. Hay empresarios que dicen: yo solamente quiero graduados de tal cosa, o de tal universidad, o de tal escuela de negocios, o preferiblemente esa escuela. Y como le digo, un porcentaje de colocación de gente, casi del 100%, muy rápidamente, es un incentivo adicional. Nosotros creemos que es una universidad que tiene algún grado de dificultad adicional, no solamente en la carrera, sino para entrar. No es tan fácil, ¿verdad? Mucho más de la mitad de los estudiantes que aplican a la Universidad de Costa Rica no logran entrar, simplemente no hay cupos suficientes. Pero es una universidad, yo creo que es bastante completa, ¿verdad? El hecho de que contemplen su programa de trabajo, el programa de estudios, todavía la parte humanista, donde
se enriquece mucho, digamos, la formación del estudiante, es una ventaja. Ahora hay una tendencia muy clara a que el gerente no solamente debe saber finanzas, mercadeo y administración, sino que debe conocer un poco de otras disciplinas, y eso es importante fomentarlo. Y la universidad ya tiene mucho tiempo de hacerlo, ya hace rato lleva camino andado por ahí. Entonces siento que prepara muy bien al estudiante. El estudiante nuestro sale muy orgulloso de la universidad, es clarísimo eso. Y es bien aceptado. Me parece que esa es la razón fundamental para escogerlo. Aparte, hay que ser honesto también, esta es una universidad de muy buena calidad que cobra relativamente poco por los estudios, ¿verdad? Porque no es una entidad de lucro, recibe ingresos estatales que le permiten subvencionar, ¿verdad?, el costo de matrícula del estudiantado. Entonces se consigue el mejor de los mundos, ¿verdad?, una muy buena calidad y un precio relativamente bajo, comparativamente hablando. Sí, yo diría que es importante ahora en Costa Rica, y yo creo que afortunadamente hay una buena cantidad de opciones, en donde el estudiante puede escoger cuál es su prioridad. El estudiante que quisiera sacar una carrera muy rápidamente, tal vez la Universidad de Costa Rica no es la mejor opción. Aquí la carrera es muy estructurada, tiene algún grado de dificultad importante y usualmente se tarda un poquito más sacando la carrera. Pero yo diría que si ese estudiante quiere escoger la mejor universidad que tenga en el país, va a escoger la Universidad de Costa Rica. No porque sale más rápido, pues sale mejor preparado. Esa es la razón.